Bueno, el día de hoy vamos a tener una temática muy importante, muy relevante, considerando la situación que tenemos en nuestro país, en diferentes lugares del mundo, sobre migración. Vamos a tener a la doctora María Elena Garracini hablándonos sobre la atención psicológica en los procesos de duelo migratorio. Ella es licenciada en psicología, magíster en psicología del desarrollo humano y doctorado en psicología por la Universidad Central de Venezuela. Tiene un doctorado en didáctica y organización de instituciones educativas por la Universidad de Sevilla en España. Es especialista en terapia de pareja y familia, egresada de varios diplomados, es docente universitaria, tiene también experiencia como consultora y facilitadora en talleres de programas de apoyo como profesional voluntaria, por ejemplo, con la Fundación Keralty, autora de varios libros, entre ellos Psicología Positiva y Comunicación No Violenta, publicada por Manual Moderno, Cómo acompañar a mi hijo adolescente desde sus fortalezas, de Ediciones Paulinas, y Desarrollo Positivo Adolescente también de Manual Moderno. María Elena, bienvenida, muchas gracias por acoger nuestra invitación. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Pues lo primero es agradecer a Colsip, al capítulo Valle, en nombre de Juliet Salazar, que ha sido tan amable de invitarme para hablar de este tema que nos atañe a todos al final. Todos al final o somos migrantes o tenemos familiares migrantes o estamos en una comunidad donde hay migrantes. Pensamos en algún momento de nuestra vida en migrar. O sea, el tema migratorio nos toca a todos, ¿no? Entonces, y pues dentro del gremio, como psicólogos, nos toca mucho acompañar a personas en proceso de migración y duelo migratorio, en personas que hacen duelo anticipatorio pensando en que van a migrar en algún momento determinado. Es decir, que el tema es un tema humano, es un tema humano. Además, también hay migraciones dentro de un mismo país, que migramos por situaciones diversas también. La razón por la cual voy a migrar también es muy significativa. Puedo migrar porque tengo una oportunidad de estudio o de trabajo, pero puedo migrar porque estoy huyendo de una situación violenta o de una situación de persecución, una situación compleja, ¿no? Entonces, como vemos, pues alrededor de la migración y lo que es el duelo migratorio, hay muchos elementos que debemos considerar, ¿no? Tanto si somos un ser humano que tiene a otro ser humano migrante al lado que lo está viviendo de manera particular, o si ya estamos ejerciendo como profesionales donde debemos atender a una persona a nivel particular porque está haciendo una consulta referente a un duelo migratorio que tiene o porque estamos atendiendo una comunidad o estamos atendiendo una familia, ¿no? Entonces, en base a eso voy a hablar un poco de duelo migratorio, cuál ha sido la experiencia que hemos hecho, cuáles pueden ser algunas recomendaciones y elementos que debemos considerar para acompañar a aquel que está transitando una migración y por ende un duelo migratorio. Entonces voy a compartir la presentación con todos ustedes para ir conversando al respecto, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cómo acompañar, cómo dar esta atención psicológica durante una situación de duelo y de duelo migratorio, y de esta manera vamos a entender primero qué es un duelo como una pérdida de algo que era importante en mi vida y ya no está, y qué caracteriza particularmente al duelo migratorio que me permite utilizar algunos de los recursos y las herramientas cuando estoy acompañando a alguien que tiene un duelo, que es una pérdida quizás la más significativa y la que más conocemos todos de manera normal, que es la pérdida de un ser querido, pero también alguien puede tener duelo porque perdió el trabajo, alguien puede tener duelo porque tiene una enfermedad y ya perdió la salud. O sea que hay muchos tipos de duelo que también traen una serie de características y tenemos que aprender a acompañar a las personas que están transitando por él, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de este duelo y de duelo migratorio, ¿no? Entonces, yo siempre me gusta que las personas piensen cuando hay un webinar o una intervención, porque uno no puede escuchar algo sin de alguna manera pues pensar en algunas cosas relacionadas, ¿no? Entonces,
¿qué es un duelo? O sea, ¿qué considero yo que es un duelo? ¿Qué vivencias de duelo tengo? ¿Cuándo he escuchado yo que alguien está en duelo? ¿Han venido a preguntarme qué hacer durante un duelo? Yo he transitado por duelos porque además los profesionales de la salud y de la salud mental muchas veces aprendemos un montón de nuestras propias vivencias, ¿ok? De duelos o de algún tipo de enfermedad o de el afrontamiento de alguna situación. A veces nos toca afrontar situaciones difíciles con personas que tienen ciertas características y pues resulta que yo he tenido un hijo o un vecino que las tiene y también he tenido que lidiar con eso. Entonces, ¿cuál es la experiencia que yo he tenido de duelo? Personal, con pérdidas de seres queridos, con pérdidas de salud, con pérdidas de situaciones que para mí eran significativas y importantes en la vida, y cómo yo he transitado particularmente ese duelo. ¿Con qué recursos cuento personales? ¿Con qué recursos cuento a nivel de interacciones y a nivel institucional, a nivel social, a nivel país? O sea, ¿qué recursos he utilizado para transitar ese duelo, ¿no? Entonces, como insisto, de una manera general, que he hecho, bueno, mira, yo para transitar mi duelo, siempre mi red de amigos que estuvieron muy pendientes de mí, que particularmente estuvieron cerca allí, pero además a mí me gusta escribir. Entonces yo, ante la pérdida de esta persona que era muy significativa para mí, pues decidí escribir su legado, decidí escribirle una carta, decidí encomendarlo. O sea, que entonces pueden ser recursos personales, pueden ser recursos relacionales, y yo recuerdo haber pasado duelos y recuerdo cómo haberlos transitado. Y también, bueno, acudí a una consulta psicológica porque había momentos en los cuales pues me sentía muy triste y necesitaba hablar con alguien. O sea, ¿qué pasó con mi propio duelo y cómo lo transité? Y después entonces vamos a pensar un poco también en si hemos escuchado el término de duelo migratorio. O sea, ¿qué es esto de duelo migratorio? Si para mí un duelo era solamente la pérdida de un ser querido, porque ahora se está utilizando la palabra duelo dentro de la migración. Bueno, y ya vamos a ver y vamos a verlo en las características del duelo. A lo mejor alguno lo ha utilizado, a lo mejor otro no. Pues resulta que es un duelo muy particular porque es un duelo múltiple, es un duelo recurrente y es un duelo parcial. Fíjense, cuando uno habla de un duelo, digamos, el que comúnmente hemos hablado y hablamos, que es el duelo con la pérdida de un ser querido, esa persona no va a aparecer de nuevo. Pero resulta que en el duelo migratorio, porque me voy del lugar donde vivía, ese lugar sigue estando, ¿no? Y por eso termina siendo tan complejo y tengo que aprender a relacionarme con ese lugar y las personas de ese lugar, aunque ya yo no esté física y presencialmente allí, ¿no? Entonces, vamos a pensar en todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos asociado a duelo. Sí teníamos claro la idea de duelo migratorio como un tipo particular de duelo, si no lo teníamos, si más bien tenemos como una gran apertura a tratar de entender por qué duelo migratorio y no otro tipo de designación, ¿no? Muy bien, entonces vamos a conocer las características del duelo y del duelo migratorio, que nos va a permitir prepararnos para acompañar y ser más tolerante a aquellos que lo están transitando, ¿no? O sea, si tengo muchas personas migrantes a mi alrededor, puedo entendiendo por qué están manifestando esto o haciendo esto, porque están, y voy a utilizar esta palabra nuevamente, transitando por el duelo migratorio. ¿Cómo hacemos para ayudarlos a pasar por ese lugar, a pasar por ese tránsito? Y digo un tránsito, además, porque, como les decía, el duelo migratorio tiende a ser recurrente por el tema de que, digamos, lo que se ha perdido sigue estando allí y tengo que resignificar lo que ahora eso significa en mi vida, ¿no? Entonces vamos a primero empezar por lo que es el duelo tradicional o típico, ¿no? Entonces, como duelo se entiende, inclusive utilizando la definición de la RAE, del diccionario de la Real Academia Española, son demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Entonces, cuando alguien que es significativo para mí, que era parte de mi vida, con el cual yo compartía, planificaba, pues yo tiendo a tener dolor, aflicción, un gran sentimiento, ¿ok? Entonces dice, el duelo podemos decir que es la reacción natural en forma de sufrimiento y aflicción ante la pérdida de un ser querido
objeto o evento significativo para la persona, ¿no? Podemos ser dos personas y a ambos se nos muere la mamá y por características de personalidad y por lo que esa madre significaba en mi vida, yo puedo transitar y vivir el duelo de manera distinta, sintiendo de igual manera dolor, aflicción, pero a lo mejor el sufrimiento no se manifiesta de manera igual o los recursos que yo tengo para afrontarlos no son los mismos. Entonces, sí hay ese sentimiento, pero son muy diversas las manifestaciones, ¿no? Y ahora pensando en como semejanzas y diferencias con lo que pudiese ser el duelo migratorio, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los diferentes autores? El duelo migratorio es el proceso por el que atraviesa todo migrante al migrar a un nuevo país o a una nueva región, si me estoy mudando de una región a otra dentro de un mismo país, es un proceso de reorganización en el cual asimila la pérdida y se adapta a la nueva situación de vida. Y hay una cosa bien interesante que es una característica que a uno se le olvida, uno trabaja con el propio migrante, pero el duelo migratorio no solo lo sufre quien emigra, sino también los que se quedan. Y muchas veces el propio migrante está viviendo su dolor por el duelo y está viviendo de manera vicaria o empática el dolor de los que se quedaron en la región o en el país de origen. Entonces, hay un duelo por mí, hay un duelo por el que se quedó y el que se quedó también está viviendo un duelo por la pérdida del que no está y por el sufrimiento propio, ¿no? Entonces, miren la cantidad de involucrados en este tema del duelo migratorio, ¿no? Entonces, es un duelo realmente muy complejo y eso nos da herramientas para cuando vayamos a empezar a acompañar a alguien, entonces, ¿qué te genera sufrimiento? El que Bueno, al parecer se le cayó la llamada a la doctora María Elena. Vamos a darle unos minutos para que pueda retomar. Hola. Hola, sí, se ve que el internet falló un poquito. Sí, Voy a retomar, me disculpan, bien. voy a retomar la presentación que estaba haciendo, ¿sí? Y seguíamos en esta Gajes, página gajes de ¿sí? la ¿Ahora me están virtualidad. escuchando bien? Sí, Gajes de perfecto. la virtualidad. Tú sabes que la virtualidad tiene muchas ventajas, pero esto es parte y esto nos hace más flexibles, ¿sabes? Esto es un duelo, ¿saben? Estar hablando en un webinar y que se vaya la señal es algo que uno tenía, con lo cual estaba muy contento y se perdió, y uno vuelve de nuevo y retoma. Miren que hay que aprovechar todas las situaciones para convertirlas en situaciones de aprendizaje, ¿no? Y precisamente lo que cerraba diciendo, que creo que allí me quedé, Juliet, es que el duelo migratorio es increíblemente complejo y múltiple porque no lo sufre solamente el que se va, sino que también lo sufren los que se quedan y también lo sufre el que se va por él que está sufriendo y por los que dejó, y de igual manera el que se queda sufre por él y por los que se fueron, ¿no? Entonces, yo les decía elementos que es muy importante considerar cuando acompañamos a alguien, un poco que nos cuente qué lo hace sufrir, ¿no? Que lo hace de alguna manera sentir que no está haciendo lo que siempre tenía. O sea, muchas veces te hablan de ellos y las cosas que han perdido, ¿ok? A lo mejor su vivencia en comunidad, a lo mejor parte de la familia, a lo mejor un familiar significativo. Entonces, escuchar y preguntar por la propia persona cómo está, pero también qué otras cosas lo hacen sufrir, hacen muchas veces referencia a los que se quedaron, ¿no? Entonces, es importante como tener esa conversación de tú, tu entorno inmediato,
y los que se quedaron en el país de origen, que estamos seguros que pueden ser fuentes de sufrimiento, pero también pueden ser fuentes de bienestar, porque sí, se quedó mi hijo, pero se quedó con mi mamá, pero está en su escuela, pero sí lo están atendiendo. Lo que pasa es que lo que me hace sufrir es que lo extraño mucho. Pero vamos a valorar que si está atendido, que si está con la abuela, que estarás haciendo de alguna manera trámites para ver cómo la atiendes de la mejor manera, si va a estar contigo, cuándo lo vas a poder volver a ver. Entonces, considerar mucho que lo atraviesan los que se quedan y los que se van. Eso es un punto fundamental para el tema del acompañamiento, ¿no? Vamos desde un clásico, a recordar que cuando tenemos un proceso de duelo, cuando perdemos algo que teníamos acostumbrado a tener, pasamos por una serie de etapas, ¿no? Y de igual manera, los migrantes en su duelo migratorio también pasan por esta serie de etapas del duelo y después particularmente del duelo migratorio, ¿no? En un duelo, cuando hay la pérdida de un ser humano, la muerte de un ser humano que era muy cercano a nosotros, pues en una primera instancia negamos que están afectados, ¿ok? Después tenemos muchísima rabia, porque a mí, porque se fue, porque me lo quitaron, porque él, que era una persona que era tan buena, no puede ser que esta persona que no merecía morir, murió. Después entonces empieza uno como a negociar, ¿no? La posibilidad de, bueno, sí, es verdad, las personas nos morimos, no era justo, pero bueno, esto le puede suceder a cualquiera, empezó a negociar como con la muerte. Después entramos en una etapa donde es la realización de que la persona ya realmente no va a estar, ¿no? Entonces podemos caer en una tristeza profunda, hay quienes empiezan pues, a manifestar depresión, con una nostalgia muy intensa de que ya eso no está, de que ya no es posible compartir con la persona día a día, y después de un proceso de intercambio con la realidad que me queda, con la posibilidad de ver nuevos retos, con la posibilidad incluso hasta de ofrecerle a la persona que se fue el poder contribuir en algo en el mundo, el tener un nuevo proyecto, empezamos con el proceso de aceptación, ¿no? Y fíjense que con el duelo migratorio también, cuando yo empiezo a sentirme útil en el nuevo lugar, cuando empiezo a ver que si hay espacios donde yo pueda estar, donde veo que yo puedo ser útil a otras mujeres, a otros niños, yo puedo inclusive tratar de conseguir algo de sustento, pero sobre todo puedo contribuir, eso hace que yo vaya teniendo oportunidades para ir saliendo de esa parte más difícil de ese tránsito del duelo, ¿no? Hasta que finalmente, pues llega la aceptación. Entonces, esto tiene que pasar, digamos, debería prepararme para esto, debería tratar de estar en paz, debería tratar de conseguir nuevas oportunidades y voy aceptando entonces ese duelo que puede ser o en mi persona, porque no voy a estar más, o en el ser querido que acepto que ya se fue, ¿no? Entonces, Kubler-Ross originalmente aplicó estas etapas a las personas que sufren enfermedades terminales y luego lo fue validando con cualquier pérdida catastrófica para la persona. Peleamos contra digamos, la posibilidad de que el duelo sea real, ¿no? Y de que realmente esa pérdida la vamos a tener. Y Kubler-Ross dice también que estas etapas del duelo no necesariamente suceden en el orden descrito, ¿no? Entonces, nos podemos encontrar con alguien con un duelo personal o con un duelo migratorio que tenga muchísima rabia porque le esté pasando eso. O podemos encontrarnos con alguien que diga, no, no me está pasando, yo vine, pero yo me voy a regresar, yo no estoy mirando de verdad, esto va a ser transitorio, yo voy a, o sea, que no asume la realidad de que ya está, ya migró, ya lo tuvo que hacer, o que está empezando a hacer un proceso de negociación, todavía me duele, pero ya estoy viendo cosas positivas de aquí, aunque todavía siento que hay algunas cosas positivas, ya está como en una negociación, hasta personas que son las más fáciles de acompañar, que han dicho, sí, ya estoy aquí, esta es mi nueva realidad, pues quisiera tener oportunidades, aquí estoy dispuesta a probar diferentes cosas, entonces ya en un proceso de aceptación de ese duelo migratorio, ¿no? Entonces conversar mucho con las personas y entender en qué etapa están y de alguna manera normalizar esa etapa, sí. Digamos, te entiendo que tengas mucha rabia, realmente cuando uno tiene una pérdida importante, pues digamos, la rabia es algo natural, a todos nos da rabia cuando pasamos
por una pérdida de algo que era significativo para nosotros. Aquí estamos para apoyarte de igual manera en lo que necesites. Entonces, un poco validar lo que la persona está transitando y decir, bueno, a algunos nos cuesta un poco más salir de esta rabia y otros no. Vamos a empezar a manejar alternativas. Cuando estés listo, aquí estaremos para apoyarte, ¿no? Entonces, un poco la comprensión de que son unas etapas y son unas etapas naturales, y en situaciones de pérdidas de lo que son seres queridos, uno pasa un año tratando de procesar que la persona ya no está. ¿Y por qué se habla de un año? Porque es que resulta que en un año calendario pasan muchas cosas importantes, ¿no? Entonces resulta que durante ese año calendario viene el cumpleaños de esa persona. Entonces, el primer cumpleaños sin esa persona, que además yo era la que le preparaba el cumpleaños, y después viene la Navidad. Entonces, el 1 de diciembre y la primera Navidad con esta persona que además jugaba un rol importante, representativo. Entonces, vuelvo incluso a revivir los duelos en esas situaciones importantes, pero ya arranco un año pues con una nueva realidad y un nuevo proyecto. De igual manera le pasa pues a los migrantes cuando hay fechas significativas que tienen que ver con celebraciones de su propio país o de su propia región, o cuando alguien de los que se quedó en el país de origen o en la región está cumpliendo años, se enferma, le sucede algo, las personas vuelven a revivir el duelo otra vez. Entonces, un acompañamiento siempre a cómo estás tú, qué es importante para ti, qué está pasando de importante aquí en este lugar donde está siendo el lugar o el país de acogida, o en el lugar del país de acogida, qué podemos hacer para simbólicamente ocuparte de esto. Te ayudo a escribir algo, te ayudo a mandarle un correo, te ayudo a que tengas internet para tener una videoconferencia con esa persona con la cual está siendo muy significativa para ti. O sea, ayudar y acompañar a transitar ese duelo importante de lo que se dejó atrás y lo que se perdió, porque la realidad es que esta persona pues tiene esta pérdida múltiple, ¿no? Entonces, el duelo, como les digo, dura alrededor de un año, pero en celebraciones especiales y aniversarios o eventos evocadores, este duelo se puede reactivar, ¿no? Entonces, para esa persona, ¿qué es importante, qué es significativo, qué personas y qué fechas son importantes y significativas para dar un especial acompañamiento en esas fechas o en esos eventos, ¿no? Muy bien. Entonces, yo les decía al principio, les comentaba con Juliet que una de las cosas más significativas de lo que acompañamos duelo migratorio es que el duelo migratorio tiene un alto nivel de complejidad, porque es una pérdida que es del momento, pero lo que se perdió sigue estando allí. Entonces se habla y se dice que el duelo migratorio es un duelo parcial, porque como les digo, digamos, uno no está gozando de la compañía del lugar y la gente, pero todavía está allí, ¿ok? Y siempre hay la añoranza del volver. Después es un duelo múltiple porque resulta que se pierde la tierra, muchas veces se pierde el idioma, se pierden los amigos, se pierde todo lo que tiene que ver con la identidad y la legalidad, que no es la misma en un lugar que en el otro, y suele ser recurrente porque si tenemos la posibilidad de volver al lugar de origen y tenemos que volver a regresar a una nueva realidad, entonces se despierta de nuevo el duelo, o si nos encontramos con alguien que representa para mí todo ese lugar del cual yo estoy migrando, entonces vuelvo a revivir nuevamente. Entonces, parcial, múltiple y recurrente, tenemos que estar muy pendientes de conversar con las personas y acompañarlas. ¿Qué tan parcial es ese duelo para ti? ¿Cuál es la posibilidad real de en algún momento de tú poder ir, volver, relacionarte nuevamente? ¿Qué tan múltiple es? No, mira, yo también tengo familia en este lugar, hablamos el mismo idioma y eso no ha sido diferente para mí. Hay gente que siente también mucho la multiplicidad en ya no como lo mismo, porque no hay los mismos productos, no se come lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué productos sí se pueden? ¿Qué cosas nuevas estás descubriendo aquí? Y bueno, ¿qué te evoca el que el duelo vuelva a aparecer otra vez? Entonces, la gente puede decir, cuando hablo con alguno de mis hijos, cuando alguien relacionado con ese lugar, pues viene aquí, o cuando son las fiestas de tal momento. Entonces, un poco anticipar cómo está viviendo esa persona y tener un nivel de acercamiento y de compañía mayor cuando esa persona revive nuevamente ese duelo migratorio, porque como les decía, es recurrente porque ahí está todavía el lugar de origen, ¿no? Entonces, aquí nos explican en la lámina, es un duelo parcial porque el objeto perdido, que es el país de origen o la región de origen, no se pierde por completo, sino que queda allí e incluso se puede volver a él.
es múltiple porque implica una multiplicidad de pérdidas. Perdemos familia, amigos, algunas veces idioma, la cultura, la tierra, la identidad, y es recurrente porque puede reactivarse con mucha facilidad, y también es complejo porque lo experimenta el que se queda y el que se va, como les dije anteriormente, ¿no? Entonces, el duelo migratorio para muchas personas representa una gran ambivalencia, ¿no? Entonces, el inmigrante vive ambiguamente entre la adhesión y la resistencia hacia el país de acogida. Uno habla con un migrante y generalmente está muy agradecido de estar en una tierra que lo acogió. Eso es una cosa que uno tiene que además valerse de esto. Y generalmente las personas migran donde mínimamente tienen una persona que o es un familiar o es un amigo que lo recibió en su casa mientras tanto, mientras la persona logra salir adelante. Entonces siempre hay un profundo agradecimiento, pero eso muy combinado de la nostalgia de ya no estar en su lugar de origen, con toda su familia, con toda la realidad. Entonces también, fíjense, pasa también que asimismo es frecuente que idealice al país de origen, ¿ok? O sienta rabia, ¿ok? Por haberse tenido que marchar. Entonces a veces se idealiza el país de origen y la realidad es que ningún país y ninguna situación es ideal. Y entonces, bueno, uno empieza a conversar con la gente, mira, pero también no pasaba esto, pero también no pasaba aquello. Cuéntame cómo era tu vida allí, cuéntame cómo eran tus relaciones allí, qué cosas pasaban. Entonces vamos valorando mucho, pero también vamos normalizando y haciendo ver que en cualquiera de las situaciones podían haber cosas favorables y desfavorables, ayudando a la gente a hacer balance, ¿no? Y ayudándolo a transitar por esa rabia como parte del proceso de haberse tenido que marchar, ¿no? Entonces, Hola María Elena, ¿nos escuchas? y la rabia es porque ese lugar que era su lugar de origen, donde tiene apego. Ajá, ¿me escuchas, Juliet? Sí, te escucho, se te distorsionó hace un momento, pero ya. Ok, muy bien. Entonces, les decía que hay mucha ambivalencia porque suceden procesos de idealización o de rabia o de realmente problemas de adaptación por tener quizás magnificado otro lugar o por no valorar las cosas que se están ofreciendo, ¿no? Entonces, la ambivalencia entre el origen y el destino puede ser continuo, ¿no? Hay momentos en que digo, ay, qué agradecido estoy de estar aquí, de que me hayan podido dar tres ayudas, pero en otros momentos es que rabia no poder estar disfrutando de esto, de lo que es mío, porque me tuve que ir. Entonces hay que acompañar a las personas y por eso una de las recomendaciones es tener encuentros periódicos, ¿no? Y no solamente, que esto es muy importante para el duelo migratorio, no solamente atender la crisis, eso es muy importante, ¿no? Sino atender al migrante y decir, bueno, cuéntame qué cosas han sido favorables, cuéntame qué sí has podido activar, cuéntame qué cosas buenas sabes de tu familia, o sea, va a ayudarla mucho a hacer una valoración y un balance, porque de seguro la persona en su país de origen también tenía cosas favorables y desfavorables, cosa que va a suceder también en el país de origen. Entonces, hay que tener una narrativa siempre de vamos a valorar qué está, qué existe, qué estás pudiendo lograr, qué estás teniendo, pero también vamos a trabajar qué sientes en pérdida, qué has perdido, qué no tienes, ¿no? Para que la persona incluso antes y después pueda darse cuenta que antes también tenía pérdidas y ganancias donde estaba, al igual que las pérdidas y las ganancias de ahora, y que tenemos que aprender a vivir con esa ambivalencia. Antes la teníamos, pero quizás no la teníamos tan consciente, pero cuando estamos migrando sentimos esa ambivalencia de una manera mucho más profunda y mucha mayormente, ¿no? Entonces, una cosa importante también que se trabaja con el duelo migratorio y que se dialoga con las personas que están migrando es si a lo mejor sus padres o sus abuelos fueron migrantes, ¿no? Entonces es interesante conocer las historias de migración, ver qué experiencias de transgeneracionalidad pueda yo tener. Pero mis abuelos se habituaron muy bien, a pesar de que fueron migrantes, que migraron de otro país o que migraron de otro continente, y en alguna familia, pues
idealización de la cultura y no mezclarse, por ejemplo, con la nueva cultura no ha sido buena, pero para otros sí. Entonces, este tema de lo transgeneracional y conversar mucho con la gente, ¿cuál es tu experiencia de migración en tu familia? ¿Cómo lo has visto? Eso puede ayudar muchísimo a ver nuestra capacidad de adaptación. De alguna manera, resaltar en las personas las capacidades que tenemos de adaptarnos. Entonces dice, bueno, pero para algunas personas el duelo es transgeneracional porque muchos hijos de inmigrantes tienen la sensación de estar atrapados en un callejón sin salida. De una parte han nacido o se han criado en el país de acogida y de otra han interiorizado fuertemente la cultura de los padres en el país de origen. Entonces allí está muy en los padres, tengamos un discurso de integración. Miren, yo recuerdo particularmente haber estado en un evento sobre migración en el Colegio de Psicólogos en Bogotá. Y recuerdo que habían experiencias de Chile, habían experiencias de Colombia y habían experiencias de Venezuela. Y ellos decían que los más exitosos eran aquellos migrantes que seguían añorando y valorando costumbres, comidas y todo, pero que tenían una profunda curiosidad por integrarse y por conocer lo nuevo, por ver cómo podía aportar aquí, por probar la comida de aquí, por entender cómo se hace tal cosa aquí. Entonces, los que iban en una dinámica de integración lograban que los hijos que tienen unos padres que tienen una cultura y una identidad y una nacionalidad, pues se sintieran que de alguna manera pueden fluir en ambas culturas y en ambos lugares, ¿no? Entonces, tiene que haber un lenguaje de integración. Mira cómo disfrutamos esto y mira cómo disfrutamos aquello. Ahora celebramos esto y celebramos aquello. Yo nunca olvidaré también, Juliet, bueno, lo voy a decir, además es obvio, ustedes saben que yo soy venezolana y migré para Colombia. Y para mí, yo tengo integrado ahora en mi vida la celebración del Día de las Velitas, que es el 7 de diciembre. Nosotros no celebrábamos el Día de las Velitas, no se celebra en Caracas, de donde yo soy, pero para mí entender la historia de las velitas, celebrar las velitas, ya para mí es muy significativo y lo he integrado. No se dejaron de celebrar otras cosas y comemos algunas cosas de aquí y de allá, hablamos de algunas cosas de aquí y de allá y tenemos muchas amistades, seguimos conservando las amistades de aquí y las de allá, ¿no? Y este tema de generar una integración, al final es lo que surge más como ganancia, ¿no? Entonces, la inclusión completa del el país de acogida a veces no es fácil, pero tampoco seguir manteniendo nada más las costumbres del país de origen, ¿no? Entonces, busquen la integración, ¿no? Y busquen la posibilidad de que se unan costumbres, comidas, relaciones, vinculaciones con los de aquí y con los de allá, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que sí es que, bueno, no todos tenemos los mismos recursos psicológicos, ¿no? Y nos pasa, sobre todo cuando atendemos a consultantes o cuando atendemos a grupos o a familias, muchas veces los procesos migratorios, por el nivel de indefensión en el cual se encuentra el migrante, conllevan a regresiones psicológicas, ¿no? Entonces, la persona que era una persona muy capaz de hacer algunas cosas ya no se siente capaz, empiezan a aparecer nuevamente miedos que la persona no había tenido o había superado. Entonces, esta regresión a manifestarse más indefenso es una de las características que algunas personas, no todas, sino algunas personas tienen cuando tienen duelo migratorio, ¿no? Entonces, es el mecanismo generado por el bloqueo que supone afrontar situaciones complejas para las cuales el individuo no está preparado, ¿no? Entonces, no está preparado para no conseguir un empleo, a pesar de que tiene la disposición de hacerlo, pero bueno, porque ha habido un flujo migratorio muy grande o porque no hay posibilidades de empleo en su área donde está o porque ha habido una dificultad con temas de legalidad, ¿ok? Entonces, no está preparado para que a lo mejor estar en un centro de acogida donde a lo mejor, por supuesto, a lo mejor te proveen de alimentación y de comida, pero es algo temporal y tienes la angustia de no poder prever el futuro, entonces las personas generan muchísima indefensión, ¿no? Entonces, las conductas regresivas más frecuentes son conductas de dependiente. Yo no sé qué hacer, yo necesito que me ayuden, o sea, esta manifestación, entonces hay que buscar mucho en la persona qué sí sabe hacer, qué sí puede ayudar, qué sí puede poner al servicio de los demás, pensar en todas sus habilidades y ver con todas esas habilidades en qué pudiese incorporarse, ¿ok? Entonces, estas conductas de dependencia y un comportamiento sumiso y conductas de queja y protesta infantil
ante situaciones de frustración y dolor, ¿no? Entonces, ante la situación de frustración de no poder estar con mi hijo, o ante la situación de frustración de no poder conseguir un trabajo, entonces casi que hago pataletas como si fuera un niño, pero es precisamente por ese estado de indefensión. Entonces, entender, acompañar, ir nuevamente a lo que la persona sí puede, mira, nos puedes ayudar en esto, puedes ser voluntario en aquello, mira, están buscando personas que hagan esto, ¿qué propones que pudieras hacer? Entonces, tratar siempre de comprender ese estado de indefensión y esa regresión psicológica y buscar siempre los recursos de la persona para que se pueda involucrar desde las cosas que sí puede hacer, que sí puede acompañar, que todavía le permiten cierta independencia de funcionamiento, ¿no? Entonces, fíjense, ya estudiando más profundamente el duelo migratorio, a las personas que nos están escuchando, ¿no? Según la experiencia propia, si la persona es un migrante o de la atención de consultantes migrantes, ¿cuáles son las etapas o procesos por los que pasa una persona con duelo migratorio? O sea, ¿qué puedo encontrar, qué manifestaciones puede tener esa persona que está en duelo migratorio para yo identificarla y acompañarla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los duelos que las personas manifiestan, ¿no? Manifiestan duelo por la familia y los amigos, manifiestan duelo por la cultura, manifiestan duelo por la tierra, manifiestan duelo a veces también porque por el tema de emigrar, pues a veces el nivel social, porque ya no tengo el recurso o los trabajos o las posibilidades, el nivel social baja. Tengo duelo por el contacto con mi grupo étnico con el cual yo me duelo a lo mejor por algunos riesgos físicos que tengo ahora que antes no los tenía por la situación en la cual estoy migrando. Duelo por la pérdida del proyecto migratorio, o sea, mi proyecto de vida ahora se convirtió en un proyecto de migración y pues tuve que dejar mi proyecto de vida original. Y por supuesto, el duelo porque en la mayoría de las instancias no es claro ni cuándo, ni si se va a poder regresar o no. Entonces, todas esas cosas están al mismo tiempo, pues causando dolor y causando sufrimiento, ¿no? Entonces, algunos autores hablan de etapas, fases o momentos del duelo migratorio, ¿no? Entonces, pongo aquí en esta lámina dos autores y dos planteamientos distintos, ¿no? Brink y Saunders hablan de cuando uno se va, uno tiene una gran ilusión de que, bueno, por lo menos voy a ir a un lugar donde voy a poder salir de esta situación difícil donde estoy. Ahí siempre hay como una idea un poco idealista de que me voy. Después cuando llego me encuentro indefenso, entonces más bien paso a una etapa totalmente distinta de depresión. Después voy encontrando algunas posibilidades y algunas ayudas y me voy adaptando. E inclusive algunas personas se adaptan tanto y están tan bien que inclusive pueden llegar a decir, no, yo para esa región o para ese país no voy más, eso está muy mal, eso no se va a recuperar, yo no quiero, o sea, pueden llegar inclusive a tener un rechazo con la cultura original. Otros autores plantean otras etapas y otras formas, o también pudiésemos decir que algunas personas pasan por estas etapas y otras personas pasan por otras. Hay personas que piensan mucho el tema de emigrar, ¿no? Porque siempre es dejarlo todo, donde tengo mi familia, mis raíces, mis orígenes, ¿no? Entonces, hay toda una fase inicial de preparación. Si voy, si no voy, qué ganancias voy a tener, a quiénes conozco, quién me pudiera recibir, cuáles son mis habilidades para yo poderlas poner en ese lugar o poder tratar de hacer una vida nueva. Entonces, bueno, todo el tema de la preparación donde hay mucha búsqueda de posibilidades. Después está en el momento en que tomo la decisión, en que ya se quedan algunos, se van otros, está ese momento o periodo de la migración como tal. Después está el momento de llegada, ¿no? Y de asentamiento. Bueno, aquí estamos, con esto es con lo que contamos, estas son las personas que nos pueden recibir, esto va a ser temporal por tanto tiempo, vamos, dependiendo de lo que consigamos, vamos a poder seguir o no. Y después de ahí arranca pues todo un proceso. Fíjense qué bonito que Tizón habla de adaptación y es muy importante para ir superando el duelo migratorio, insisto en esta palabra que le dije también, en que la persona se sienta que se está integrando, que ella sienta que costumbres, formas de relacionamiento, comidas, oportunidades en ese lugar ya son parte de mi vida. Ya puedo decir que son parte de mi experiencia, son parte de lo que me definen.
y no solamente el haber dejado otro lugar. Entonces, en la medida que yo sienta que me estoy integrando, eso quiere decir, ok, yo como persona que acompaño al migrante y al duelo migratorio, vamos a encontrar espacios de participación, vamos a encontrar espacios de integración, vamos a ver qué oportunidades en esta comunidad, vamos a ver qué oportunidades legales se te ofrecen. O sea, acompañar a la persona a el descubrir esas posibilidades de integrarse a esa nueva cultura que le van a permitir entonces adaptarse, ¿no? Fíjense que algunos autores también han estudiado y que es importante indagar, ¿no? Cuando una persona llega a un lugar para adaptarse, tenemos que indagar qué tanto he hecho yo para tratar de adaptarme. Ah, es que yo busqué previamente, llamé a tales personas, hice estas búsquedas. O sea, ¿qué tanto hice yo para poder adaptarme a esta nueva situación? ¿Qué tanto conseguí apoyo de o algún familiar o alguna pareja o alguna persona que me haya ayudado, tanto que se quedó como se fue? Y después, ¿qué tanto ese entorno, esa ciudad, esa comunidad en particular ha mostrado apoyos? ¿Ok? Hicieron una campaña de esto, hay una... hay un operativo especial de carnetización, están dando tales atenciones médicas. Entonces, ¿cuál ha sido el apoyo del entorno social, laboral, comunitario y de red de personas que en ese lugar yo sienta que cada vez más dan sentido a mi vida, ¿no? Entonces, estos apoyos, si bien la persona que va a migrar los tendría que anticipar para ver cuáles son las facilidades del lugar, las personas que apoyamos a los migrantes tenemos que identificar en las conversaciones con las personas o con la familia o al que estamos ayudando, dando el apoyo psicológico, qué tanto has hecho tú, qué tanto han hecho familiares y personas cercanas y qué tanto el entorno, tú sabes de oportunidades, has buscado, has ido a los lugares de atención, porque hay personas que, digamos, no se acercan a los lugares, no buscan, sino que quieren estar bien porque ellas necesitan estar bien o porque se merecen estar bien, pero no hacen uso, por ejemplo, de todo lo que puedan ser los apoyos del entorno, ¿no? Entonces, por allí tenemos ese, y después entonces ya aquí un poco cerrando, por si acaso queremos hacer después alguna ronda de intercambio o de preguntas o de posibilidades, vamos a decirle a las personas que el migrante tenemos que acompañarlo a prepararse para ser resiliente, porque al irme del país de origen o del lugar de origen, voy a dejar de tener muchas cosas que no tenía, y una de las cosas es las personas todas y creerlo de verdad, y nosotros como psicólogos acompañantes, las personas son resilientes. Y la resiliencia se define como la capacidad de vivir una adversidad, como puede ser un duelo, aceptar el dolor, la pérdida, entender que vamos a transitar, vamos a pasar por momentos muy dolorosos, pero que eso nos va a permitir aprender y eso me va a convertir en una persona que ahora sabe lidiar con mayores situaciones. O sea, va a ser un tránsito donde voy a sufrir, pero también voy a aprender. Y una de las cosas más importantes es quién eres tú, migrante, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas de carácter? Tú eres una persona que antes era una persona creativa, que buscabas variadas soluciones, eras una persona que te gustaba trabajar en equipo, que en tu familia, en tu comunidad o en tu trabajo trabajabas en equipo, busca trabajar en equipo, eras una persona que perseverabas cuando te pasaba algo en tu país de origen, entonces aquí también busca perseverar, fuiste una persona que transitaste por procesos de perdón, por cosas que otros te hicieron a ti o por perdones propios porque tú hiciste cosas que te tuviste que perdonar también. Eres una persona que normalmente agradecías muchísimo las cosas que tenías y las personas que te ayudaban, estás haciendo lo propio aquí también. Entonces se trabajan con estas fortalezas asociadas a la resiliencia de los migrantes. Miren qué interesante, ¿no? Entonces es preguntar por experiencias previas con el uso de estas fortalezas y ver cómo pudiésemos retomar el uso de las fortalezas ahora con todas estas adversidades que seguramente el migrante estará transitando, ¿no? Entonces, son fortalezas asociadas, hay posibilidad de cultivar, de mandar ejercicios para hacer esas fortalezas o de hacer actividades colectivas de agradecimiento un día particular. Si las personas profesan alguna religión, pues hacer a lo mejor alguna misa de agradecimiento por la salud de las personas, por diferentes cosas que ayudan un poco a seguir manejando esta recuperación de la adversidad, ¿no? Y prepararse para ser resiliente, y aquí ya quizás vamos hacia las láminas finales, ¿ok? La migración, como la mayoría de los acontecimientos de la vida, posee, junto con una serie de ventajas y beneficios, como el acceso a nuevas oportunidades vitales y horizontes, un conjunto de dificultades, tensiones y situaciones de esfuerzo.
La migración tendría una parte problemática, un lado oscuro o un lado difícil, al cual se le denomina estrés o duelo migratorio. ¿Okay? Si lo tienen, si transitan las personas por, incluso algunas de ellas pueden llegar a episodios muy generados de ansiedad, y la ansiedad viene por no tener los recursos para afrontar la realidad, pues bueno, acompañar a la persona en un verdadero análisis de esos recursos son, no son, brindarle oportunidades de comunicación, de ciertos lugares donde puedan ser atendidos, oportunidades de participación, a veces una buena participación, incluso en un voluntariado de alguien que es migrante, puede hacerlo sentir útil, ¿no? Aunque en ese momento a lo mejor viva en un lugar de acogida, no tenga trabajo, pero por lo menos se siente útil y eso psicológicamente es muy importante, ¿no? Entonces, tenemos que estar atentos a brindarle esas oportunidades a la persona y hay que estar pendiente también que, como les decía, hay casos particulares. Es importante reseñar que no es adecuado a plantearla de que migración es igual a duelo migratorio, ya que supondría negar la existencia de una serie de aspectos positivos. Se ha de señalar que los seres humanos en general, lo que pasa es que es un proceso migratorio, es una transición, hay que entender que hay etapas y que se van a superar si se van dando las condiciones, que hay personas que sí, por características de personalidad, porque han vivido situaciones extremas muy complejas, llegan a tener una manifestación grave, pues compleja y difícil, que es lo que se llama el síndrome de Ulises, ¿ok? Síndrome de Ulises o síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiples, y es un cuadro reactivo de estrés ante situaciones de duelo migratorio extremo que no pueden ser elaboradas, ¿no? Entonces, son muchas cosas, muchas pérdidas al tiempo, sin ninguna oportunidad. Eso no es una enfermedad, sino que se ubica en el ámbito de la salud mental, que es más amplio que el ámbito de la psicopatología. O sea, las personas manifiestan el síndrome de Ulises como estar sobrepasadas en su realidad, y es un síndrome de estrés crónico donde con la posibilidad de la aparición de ciertas oportunidades, pues este estrés va bajando, ¿no? Es como le pasa a la gente el burnout o el síndrome del que trabaja en exceso, que también si pues logra redimensionar su trabajo, pues el estrés por exceso de trabajo o el burnout o el síndrome del quemado va bajando, ¿no? Entonces es una cosa que tenemos que estar atentos. Muy bien, como último punto, ¿no? Algunas cosas que uno le dice, miren, si tenemos a un migrante, trate de hacer algo de ejercicio físico, trate de comer de la mejor manera, si sea lo más balanceado posible, trate de cuidar su sueño, cuidado con el alcohol y el cigarro, ¿no? Busque, digamos, valorar todas las cosas buenas que tiene, no se quede, digamos, de alguna manera enganchado con las emociones negativas, trate de hablar con alguien de su miedo, hablar con alguien de su rabia, trate de ver cuáles son esas cosas que le están generando esas emociones negativas. Si usted es una persona creyente o es una persona que acostumbraba, por ejemplo, a practicar la meditación, pues de alguna manera, digamos, tenga sus oraciones, haga sus momentos de meditación. Después, bueno, es una recomendación genérica, pero el buen humor con las personas cercanas es muy importante, ¿no? Estos momentos un poco de relajación, de contemplación. Después, si usted tiene la posibilidad de escuchar alguna música que le diga algo y que lo relaje, entonces todo lo que son actividades estéticas y culturales. Por supuesto, una de las cosas más significativas es busque hacer grupos y apoyo social, busquen apoyarse unos a otros, porque el apoyo social hace sentir que la persona no está sola. Hay algunas personas que les gusta escribir, entonces he trabajado con muchos migrantes escribiendo su historia, por ejemplo, y eso los ha hecho sentir mucho mejor porque sienten que dejan esa historia y ese legado a otros también que han pasado por situaciones particulares. Después, porque situaciones que nos pueden haber pasado nos empiezan a hacer estereotipos, ¿no? Es que nadie me ayuda, es que aquí todo el mundo, o sea, trabajar mucho con todo lo que son creencias irracionales de generalizaciones de situaciones sucedidas que no me ayudan a seguir adelante. Pues bueno, brindar en la medida de las posibilidades sociales que se presentan en el ámbito. Ha hablado mucho de duelo migratorio, de posibles alternativas que hacer, de cosas que ustedes tienen los duelos y cómo han hecho ustedes también uso de sus propios recursos. Y Juliet, pues bueno, no sé si hay alguna dinámica de a lo mejor algunas preguntas o otra manera, y para ello voy entonces a quitar la presentación, a dejar de compartir la pantalla.
Bien. Sí, María Elena, por acá tenemos algunas preguntas. Una es, tú ya has mencionado pues, varias recomendaciones, pero nos preguntan cómo promover la resiliencia en situaciones tan adversas. Precisamente es, como tú lo decías, la característica. Entonces, no sé si quieras añadir algo más a esta Sí, no, pregunta. enfatizar, ¿no? Sí, mira, si los que acompañamos a los migrantes pensamos que todo el mundo tiene algo que ofrecer, inclusive cuando está mal. O sea, yo recuerdo haber estado, por ejemplo, en Bogotá en la Casa del Migrante, ¿no? Donde estaban un montón de migrantes allí atendidos por las hermanas escalabrinas, que son como las voluntarias que trabajan con ellos. Y ellos siempre pensaban que había algo que ofrecer. Entonces las mujeres servían para acomodar la ropa, y los otros ayudaban. O sea, cuando yo estoy pasando por una situación donde yo estoy muy mal y estoy siendo ayudado, ayudar a otro hace sentir que yo siempre tengo la posibilidad de contribuir y de ser alguien útil. Entonces, no victimizar, sino por el contrario, tratar de que estas personas se agrupen y tengan la posibilidad, incluso como digo, de ser ayuda para otros en cualquier habilidad que tengan y en cualquier posibilidad que tenga. Por supuesto, como insisto, además, si están en situaciones de vulnerabilidad, sí hay que ayudarlos a tener comunicación, sí hay que ayudarlos pues en temas de alimentación, pero estas personas seguro que son capaces también de generar algún tipo de ayuda para otros, ¿no? Yo creo que eso sería como una de las indicaciones más importantes. Muy bien. Otra pregunta es, ¿qué podemos hacer con las personas de los países receptores de migrantes que en ocasiones asumen unas posturas xenófobas? Y alguien pregunta en relación con esto, tenemos varios niños y adolescentes vinculados al sistema educativo. ¿Qué podemos hacer para contribuir a su integración? Muy bien, entonces voy a empezar por la última, la de los niños, que además me encanta. Además, he tenido la oportunidad de estar en varias escuelas de Cúcuta, donde hay una gran cantidad de niños migrantes venezolanos, y los buenos directores hacen maravillas, ¿no? Porque piensan que ellos pueden ser unos buenos receptores de acogida, y incluso vamos a tener reuniones de padres donde intercambiemos dificultades. Vamos a hacer un intercambio de feria de comidas para que veamos que la comida de aquí es rica y la comida de allá también es rica. Vamos a hacer que estos niños cuenten, porque muchos de ellos tienen familia aquí y allá, ¿ok? En esos lugares. O sea, la realidad es que hay muchos niños también que se sentían ya binacionales, porque sus padres venían a comprar a Cúcuta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos están allí o que están. Entonces, bueno, de alguna manera, alguna obra, mira, yo creo que el arte, alguna obra de teatro donde los niños puedan actuar, alguna lugar donde los niños puedan cantar y hacer estrofas y rapear de lo que sienten. Miren, creo que el arte ha sido subutilizada como medio de expresión y de integración, ¿no? Que los niños dibujen también cómo ven su realidad. Entonces, creo que el arte es muy importante. Creo que combinar e integrar costumbres, creo que hablar sobre temores también, ¿no? Incluso con los propios adolescentes en las clases, con los niños, y canalizar esos temores y decir que particularmente entre los países vecinos, estas situaciones de migración, como decimos nosotros en Venezuela, le han dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Algunas veces, pues los ecuatorianos han sido los migrantes en Colombia, pero a veces los colombianos han sido los migrantes ecuatorianos, algunas veces los migrantes colombianos han sido los migrantes venezolanos, ahora los migrantes venezolanos son los migrantes. Entonces, bueno, ¿quién recuerda alguna anécdota de cuando la migración no era así, sino, y en todos los países, como te digo, fronterizos, consigues esta realidad? Entonces, yo creo que contar y recontar la historia y ver que finalmente, y esto es una cosa importante, además esto lo dicen todos los estudios, lo podemos buscar, las migraciones, cuando ha pasado el momento más crítico, siempre suman al país de acogida, porque al final tienes personas que traes una nueva fuerza laboral, traen ideas nuevas y distintas, o sea, se integran. Entonces, aunque sean muy duras las migraciones, tanto para el país de acogida como para las personas que están viviendo, si uno cree que al final la integración va a traer un buen resultado, llevamos el proceso de mejor manera, ¿no? Entonces,
son espacios de uno y de otro, es valorar una cosa y otra, es cantar un himno y cantar el otro, es hablar de una manera y hablar de la otra. Entonces creo que es un poco esa idea de, digamos, somos diferentes pero integrables, ¿no? En el sentido de que sumados siempre vamos a ser mejor. Entonces, bueno, habría que trabajar mucho todas esas cosas, Juliet. Muy bien, María Elena. Y lo otro, bueno, ya tú has mencionado algún aspecto, es cómo tener en cuenta por parte de los profesionales de la psicología los enfoques de étnico, poblacional, cuando tenemos pues estas poblaciones migrantes que tienen unas diferencias. Sí, mira qué interesante, ¿no? Yo creo que los psicólogos, dentro de nuestras capacidades como profesionales, una de las cosas más importantes es tratar de entender quién tengo enfrente, ¿no? Hay una realidad que no tiene que ver con la migración, sino que tiene que ver, por ejemplo, con credos religiosos, ¿no? Resulta que yo soy católica practicante, como somos casi todos en Latinoamérica, pero resulta que yo he tenido consultantes budistas, o yo he tenido consultantes protestantes, o yo he tenido consultantes musulmanes. Y una cosa es una gran profundidad. Cuénteme, ¿cómo está usted? ¿Ok? ¿Qué cosas son importantes para usted? ¿Cómo siente usted vulnerada su tranquilidad? ¿Cuáles son sus temores? No es que en mi familia o desde mi religión esto se debe o no se debe hacer. O sea, entonces, bueno, y de igual manera, creo que tiene que haber una profunda curiosidad por el que viene, ¿ok? ¿De dónde viene? ¿Cuáles eran tus costumbres? ¿Qué cosas le dan miedo a ustedes? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus aspectos positivos como cultura? ¿Qué cosas son difíciles en tu cultura? E incluso cuando estabas allá te costaban. O sea, yo creo que tiene que ir de alguna manera orientado por una profunda curiosidad a quién es el otro. Ahora lo hacemos con los migrantes, pero insisto, lo puedo hacer con alguien que tenga una religión distinta a la mía. Lo puedo hacer además también, fíjense, incluso hay una diferencia de género. Una cosa es atender a una mujer en cualquier tipo de problemática y otra cosa es atender a un hombre, porque cuál es su visión de eso, cómo lo ve usted, qué cree usted que debe ser, y hay esta creencia de roles de género que pues tenemos que, digamos, de nuevo averiguar cuál es la opinión de esta persona desde su género, ¿no? Entonces, creo que no debería ser muy distinto a cualquier consideración que tengamos de una persona que profesa una religión, profesa una ideología, tiene un género distinto, ¿ok? O cuando llega una persona que, digamos, es homosexual a mi consulta, pues yo tengo que entender cómo ve el mundo y cómo lo maneja, porque eso es una realidad además. Entonces, es la realidad de alguien que en un punto particular, como puede ser la cultura, digamos, no practica las cosas igual que yo, pero yo me acerco desde una profunda curiosidad y eso me hace entender, empatizar, respetar y comprender incluso las preocupaciones que el otro tiene, porque tiene una cultura de base que no le permite o le generan cierto malestar que a nosotros no, por ejemplo. Entonces, la recomendación es desde la profunda curiosidad de quién es el otro y qué lo caracteriza en su actuación. Muchísimas gracias, Marilena. Tenemos varios comentarios de agradecimiento. Nos dicen, les agradecemos, muchas gracias por este espacio muy enriquecedor. También, pues que es muy importante este tema, que se suele invisibilizar las implicaciones del desarraigo a nivel emocional. En Colombia tenemos un reto enorme en el abordaje de este tipo de duelos, nos dice Tamara Calvache, que es la subdirectora nacional del campo de psicología clínica para el colegio. María La Victoria nos dice favorecer la empatía. Muchos colombianos sufren esta situación en otros países. Shirley Vázquez nos dice muy buena la orientación de intervención en salud mental para facilitar el proceso de adaptación. Bueno, le damos un afectuoso saludo a todas las personas que nos han acompañado en directo y a quienes nos verán en diferido. Y María Elena, agradecerte muchísimo tu disposición como siempre para contribuir. Nos acompañaste en Ipiales. Ojalá te podamos tener de nuevo por aquí en Colombia para compartir contigo de manera presencial. Sigues moviéndote por el mundo. Sí, muy agradecida, Juliet, de verdad, por esta oportunidad. Al final, migrantes hay, como les decía, en todos los lugares.
yo misma pues he tenido episodios de duelo migratorio porque me he tenido que mover de país, y siempre hay algo que se deja, pero hay algo que se gana también, y los procesos al final enseñan también, ¿no? Y como psicóloga que atiendo migrantes, pues también para mí ha sido un gran aprendizaje tenerlo en vivencia propia, con compatriotas, con colombianos en otros países también, porque resulta que atiendo personas de diferentes nacionalidades, entonces eso puede ser un reto bien interesante, y como decía una de las compañeras que leíste, ser muy empático, porque todos hemos sido migrantes en algún momento, de cualquier nacionalidad, ¿no? Entonces cuando uno es empático, pues puede acompañar de mejor manera. A la orden siempre, Juliet, para ti, para Colsip y para todos los profesionales colegas. Dale, un fuerte abrazo. Gracias a Lina Quintero, que está ahí tras bambalina, como siempre, apoyándonos. Cuídense mucho. Que descansen. Bueno, hasta luego, que descansen.